Es común tener dificultades al escribir una expresión algebraica desde el lenguaje hablado. Esto se debe a que el lenguaje hablado, en la forma cotidiana, no es usado de manera correcta, con la precisión y claridad que se requiere en matemáticas. Es necesario realizar una gran cantidad de ejercicios para habituarse a esta nueva manera de hablar, que tiene que ver con el álgebra. La traducción del lenguaje hablado al lenguaje algebraico requiere reconocer palabras y frases claves. Aún también, las pausas que hacemos al hablar son importantes. Estas indican en general que lo que sigue es una cantidad multiplicada por la anterior y que debe ser agrupada mediante paréntesis. Frases como la que acabo de decirte, en un momento más se te harán familiares. El lenguaje hablado y el planteamiento de problemas que se convertirán en expresiones algebraicas en las que aparecen las operaciones de suma, resta, multiplicación o división es la materia de este video. Por ejemplo, la expresión 3 por 4 más 2. ¿Cómo se escribe? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Esta expresión o esta? La primera, 3 por 4, 12 más 2, 14. La segunda, 3 por 4 más 2, 3 por 6, igual a 18. Según se escribe, nos conducirá a resultados distintos. Espero que hayas notado la pausa al decir 3 por 4 más 2. Lo que te quiero transmitir es que hay un espacio difuso cuando hacemos uso del lenguaje hablado, y es perfectamente válido tener dudas. Tal vez por eso estés viendo este video. Así que en la vida diaria, ante una duda, lo que debes hacer es preguntar para aclarar la situación. Lo que podría contestarse en el ejemplo anterior como 3 multiplica a la suma de 4 y 2. O 3 multiplica a 4 y a su resultado se le suma 2. Como puedes ver, las últimas expresiones no tendrían confusión. Son lo suficientemente claras, pero la verdad es que no solemos hablar así, sobre todo cuando empezamos el estudio del álgebra. De allí que cueste un poco de trabajo al principio, que los alumnos escriban bien las expresiones algebraicas. Te animo a que no te desalientes, es común que se tengan estos problemas. Continuemos. Si digo 8 más 7 por 3 cuartos, ¿cómo se escribe? Es difícil saber, ¿verdad? Lo que debes hacer siempre en cada caso de duda es preguntar. Preguntar es lo correcto. Ya vimos en el video anterior de esta serie que en álgebra usamos las letras o literales para representar números. Hagamos una lista o tabla de las principales expresiones que sirven de base en esta traducción. Usaremos diferentes letras para representar las expresiones. La idea es que te habitúes al hecho de que un número se representa por una letra y que si bien la selección de la letra es arbitraria, en ocasiones usaremos alguna que represente el concepto de manera más familiar. Para hablar de una cantidad de manzanas que hay en una bolsa, podríamos usar la letra M. Además, en matemáticas, distinguimos entre la letra mayúscula y minúscula, es decir, A minúscula y A mayúscula no son iguales y representan números distintos. No olvides este punto. Continuemos. Representar un número. Un número. Una cantidad. Una cantidad más 3. Un número aumentado en 10. 8 más un número. La suma de un número y 5. Recuerda, estamos practicando cómo escribir una expresión algebraica desde el lenguaje hablado. La suma de 2 números.
Una cantidad disminuida en 3. Ocho menos una cantidad. Una cantidad menos 9. X menos 9. A una cantidad se le quita 8. Y menos 8. La diferencia de un número y 7. X menos 7. La sustracción de 8 de un número. N menos 8. La sustracción de un número de 8. 8 menos n. Tres veces un número. 3y. El triplo de un número. 3y. 3 por un número. 3y. El doble de un número. 2y. El duplo de un número. 2y. Dos veces un número. 2y. 11 veces una cantidad. 11y. El producto de 3 por un número. 3y. Una cantidad duplicada. 2y. Una cantidad triplicada. 3y. La multiplicación de 13 por una cantidad. La multiplicación de dos números. AB. El triple de un número por el doble de otro. 3A por 2B. La mitad de un número. Y entre 2. Un medio de una cantidad. Y entre 2. Un tercio de una cantidad. Y entre 3. Una cantidad entre 17. Y entre 17. 2 quintos de un número. 2y entre 5. 3 medios de un número. 3y entre 2. El producto de 15 y un número. 15y. El cociente de 8 y el número y. 8 entre y. El cociente de x y 8. X entre 8. La división de 15 entre un número. 15 entre y. Una cantidad entre 13. 13 entre y. Una cantidad dividida por 5. Y entre 5. Una cantidad dividida en 5. Y entre 5. La razón de un número y 7. N entre 7. La división de dos números. X entre y. El triple de un número entre el doble de otro. 3A entre 2B. El triplo de un número menos 4 veces otro. El doble de un número menos 17. 7 veces la resta de dos números.
17 veces la resta de dos números. 17 por el resultado de la resta de a menos b. 17 paréntesis a menos b paréntesis. El triple de la suma de dos números. 9 sumado al cociente de un número y 8. Te pido que te suscribas al canal y que marques la campana de notificación para que te llegue el aviso cuando esté disponible nuevo material. Un número menos 14. S menos 6. S. Nota que siempre se escribe primero el número y después la letra. Nunca verás una cosa como S6, aunque pienses que S por 6 es una expresión correcta, simplemente no se escribe así. Nos vemos en el siguiente video.